información de los peligros y riesgos, lo que hablábamos ahorita. Entonces, para eso nosotros tenemos una matriz de peligros, donde nos dice el nivel de riesgo que estamos, qué tan alto, medio o bajo está esa identificación y esa exposición que nosotros tenemos en los riesgos. Entonces, el ruido biomecánico, biológico, químico, psicosocial y de seguridad. Hay uno muy importante en este tema, que es toda la parte del riesgo público, ¿cierto? Que nosotros lo tenemos latente tanto fuera de la compañía como interno. ¿Por qué? Porque nosotros somos 3 empresas. Entonces muchas de las áreas que hacen, prestan su personal y nos tenemos que trasladar hacia Sorinco o hacia Plastinovo. Plastinovo tenemos pues el servicio de taxi y es obviamente pues digamos más seguro. Igual tenemos el riesgo público, seguridad vial. Nos pasa algo en ese taxi, obviamente, entonces ahí tenemos el riesgo latente. Y también tenemos el riesgo de trasladarnos a Sorinco. Muchas veces nos mandan caminando. Entonces, ¿qué hacemos? No pasamos por el semáforo, nos pasamos como Dios nos trajo al mundo. O sea, si esté en rojo ahí, yo me voy por donde voy, ¿cierto? No viene ningún carro. Pero no vemos que de pronto llega la moto fantasma, el carro fantasma. ¿Pero por qué? Porque yo no tuve un autocuidado como tal de ese peligro que lo tengo ahí latente, como lo que veíamos en el video. Es algo obviamente latente, pero a mí no me interesa cuidarme. Entonces esa es la invitación de que nosotros nos cuidemos, el autocuidado viene de nosotros y obviamente como tenemos la política de cines, que es me cuido yo y cuido a los demás, porque es muy importante de que no se cuide usted solito, sino que cuidemos al otro también. Es que me molesta, es que me dice, no, digámosles, esperar que todavía tenemos tiempo, está todavía en rojo, esperemos que pasemos. Entonces pasamos que por la cebra, esperamos que el semáforo cambie y hacemos pues obviamente la ruta más segura. Ese es el autocuidado que yo debo de tener. Entonces que me monto por dónde, me voy por las aceras, no me voy por la calle, entonces yo voy en bicicleta y me meto por entre los carros, o yo voy en la moto y me meto entre los carros. Entonces es muy importante que es eso. Entonces respetemos las normas de seguridad. Entonces, ¿cómo tiene que empezar el autocuidado? Yo respetando. Continuando con los riesgos públicos, son todos aquellos aspectos que viven en el espacio público que pueden poner en riesgo la integridad del empleado. ¿Cómo así la integridad del empleado? Todo lo que está expuesto en la jornada laboral y fuera de la jornada laboral, el empleado, las lesiones, las agresiones, el accidente, el robo, el atraco. En CIMES básicamente estamos evaluando y mirando que hay mucha accidentabilidad de tránsito, cómo nosotros llegamos a esos empleados con capacitaciones, concientizándolos de la importancia de las normas de tránsito, cómo le demostramos que para nosotros es muy importante llegar a ellos y que esto no siga sucediendo en la empresa, con talleres, simulacros, todo eso básicamente nosotros realizamos para que el empleado se sienta contento y nosotros también veamos una productividad rentable en la empresa CIMES. Muy buenas noches, yo les voy a hablar sobre la relación que existe entre el factor de riesgo público y el factor de riesgo psicosocial. Entonces, muchos se preguntarán pues cuál es la relación y haciendo pues un análisis, si existe una relación muy cercana, puesto que uno conlleva al otro y esto puede afectar enormemente al individuo o incluso a la organización. Entonces, a lo que voy es que para el riesgo psicosocial existen unos efectos externos, los cuales son los siguientes. Hay efectos subjetivos, efectos conductuales, efectos cognitivos y efectos organizacionales, ¿cierto? Esto va muy ligado al individuo como tal. Entonces, pongamos un ejemplo. Existe una relación en el entorno de trabajo, ¿cierto?
Ya muchas industrias están aplicando el tema grupal para una mayor productividad y todo esto, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es que todas las personas somos muy diferentes y pensamos muy diferentes. Y en nuestro saber hacer y eh, en nuestro saber ser somos totalmente diferentes. Esto puede llegar a un roce, digámoslo así, de manera coloquial entre las personas. Me explico. Supongamos que van a mejorar un proceso o van a mejorar un procedimiento. Entonces se reúnen dos, tres personas, cuatro personas y empiezan a debatir sobre los pros y los contras de mejorar un proceso o cualquier otro ejemplo, ¿cierto? Esto va a crear digámoslo, un debate que si la persona no tiene los valores suficientes, se van a sentir aludidos y pueda llegar a tener una riña, ¿cierto? O un mal humor, o una culpabilidad, o una frustración, algo, ¿cierto? Esto puede afectar enormemente o puede subir los indicadores del factor de riesgo psicosocial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces la persona no va a estar de una manera a gusto con su equipo de trabajo, entonces van a haber ausentismos, van a haber baja productividad, alto índice de accidentabilidad e incluso rotación del personal, ¿cierto? Em, Esto también puede llevar a unos efectos cognitivos, ¿cierto? Que son el aumento, el bloqueo central de las ideas, la falta de concentración y la falta de autonomía en tomar decisiones, propiamente en su rol específico. Y también tiene unos efectos conductuales. Entonces, puede tener arranques emocionales, digámoslo así coloquialmente también, o bipolaridad, em, conductas impulsivas, risas nerviosas, inquietud, temblor, todo esto porque las personas sienten que no se están siendo productivas y puede llegar a tener todo eso. Ahora bien, esto pasa dentro del individuo y dentro de la organización. Cuando ya hablamos del factor de riesgo público, eh, hablamos de posibles hurtos, raponazos, accidentes de tránsito y todo eso. A lo que voy es que cuando las personas salen muy cargadas del trabajo, no prestan la suficientemente atención en su caminar, en su manejar, en su, en su conducta social a la hora de transportarse, ¿cierto? Entonces, ejemplo, sale una persona de comité irritado, mal geniado y todo eso, coge su vehículo y como tiene un alto índice de estrés o de rabia, puede llegar a causar un accidente, ¿cierto? Eso por ese lado. Ahora bien, por el otro lado de los hurtos y raponazos. Cuando las personas, el mismo ejemplo, entonces sale la persona de comité, listo, todo eso, y tiene que transportarse a pie para coger su transporte público para llegar a la casa. Entonces en el transcurso de ese punto A al punto B, no está concentrada o está hablando por celular desahogándose con un familiar o algo, y esto puede afectar o puede aumentar el índice de hurto. ¿Por qué? Porque no está concentrado, no tiene sus cinco sentidos en ir al punto B, ¿cierto? Eso por ese lado. Ahora hablemos de el factor de riesgo público que puede afectar al factor de riesgo psicosocial. Ya hablamos del factor de riesgo psicosocial que puede afectar al factor
aumentar el factor de riesgo público, perdón. Ahora vamos a hablar de lo otro. Entonces, cuando hablamos del factor de riesgo público que puede afectar al factor de riesgo psicosocial o que puede subir el factor de riesgo psicosocial, me explico. A lo que voy es que supongamos hay una organización que su localidad no está en el mejor sitio, que tienen turnos rotativos. Cuando hablo de turnos rotativos es 6-2, 2-10 y 10-6, ¿cierto? Entonces a eso agreguémosle que el turno de 2-10 y 10-6 es totalmente de noche, ¿cierto? Ahí las personas se tienen que transportar hacia el lugar, obviamente. Entonces pongamos el ejemplo de un operario que tiene sus turnos rotativos y tiene ese factor de miedo o de inseguridad por el entorno. Entonces él se va a sentir de una manera inestable, se va a sentir con miedo, se va a sentir con frustración, se va a sentir con delirios de persecución, se va a sentir de una manera, sus conductas pueden ser impulsivas porque quiere salir rápido. Entonces eso también puede afectar el indicador de accidentabilidad de la empresa, porque quiere salir rápido y quiere irse rápido para la casa para evitar un robo o un raponazo o un accidente de tránsito, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, resumiendo, uno conlleva al otro, ¿cierto? El riesgo público conlleva a un alto índice de factores de riesgo psicosocial y viceversa. Y el riesgo psicosocial puede aumentar el riesgo público, por lo que ya les había comentado. Entonces quiero que les quede un poquito claro, espero que yo haya sido claro en este tema. Muchísimas gracias. De ese punto A al punto B no está concentrada o está hablando por celular desahogándose con un familiar o algo, y esto puede afectar o puede aumentar el índice de hurto. ¿Por qué? Porque no está concentrado, no tiene sus 5 sentidos en ir al punto B, ¿cierto? Eso por ese lado. Ahora hablemos de el factor de riesgo público que puede afectar al factor de riesgo psicosocial. Ya hablamos del factor de riesgo psicosocial que puede afectar al factor, aumentar el factor de riesgo público, perdón. Ahora vamos a hablar de lo otro. Entonces, cuando hablamos del factor de riesgo público que puede afectar al factor de riesgo psicosocial o que puede subir el factor de riesgo psicosocial, me explico. A lo que voy es que supongamos hay una organización que su localidad no está en el mejor sitio, que tienen turnos rotativos. Cuando hablo de turnos rotativos es 6-2, 2-10 y 10-6, ¿cierto? Entonces a eso agreguémosle que el turno de 2-10 y 10-6 es totalmente de noche, ¿cierto? Ahí las personas se tienen que transportar hacia el lugar, obviamente. Entonces pongamos el ejemplo de un operario que tiene sus turnos rotativos y tiene ese factor de miedo o de inseguridad por el entorno. Entonces él se va a sentir de una manera inestable, se va a sentir con miedo, se va a sentir con frustración, se va a sentir con delirios de persecución, se va a sentir de una manera, sus conductas pueden ser impulsivas porque quiere salir rápido.
Entonces esto también puede afectar el indicador de accidentabilidad de la empresa, porque quiere salir rápido y quiere irse rápido para la casa para evitar un robo o un raponazo o un accidente de tránsito, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, resumiendo, uno conlleva al otro, ¿cierto? Se van a sentir aludidos y puedan llegar a tener una riña, ¿cierto? O un mal humor, o una culpabilidad, o una frustración, algo, ¿cierto? Esto puede afectar enormemente o puede subir los indicadores del factor de riesgo psicosocial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces la persona no va a estar de una manera a gusto con su equipo de trabajo, entonces van a haber ausentismos, van a haber baja productividad, alto índice de accidentabilidad e incluso rotación del personal, ¿cierto? Esto también puede llevar a unos efectos cognitivos, ¿cierto? Que son el aumento, el bloqueo central de las ideas, la falta de concentración y la falta de autonomía en tomar decisiones, propiamente en su rol específico. Y también tiene unos efectos conductuales. Entonces, puede tener arranques emocionales, digámoslo así coloquialmente también, o bipolaridad, conductas impulsivas, risas nerviosas, inquietud, temblor, todo esto porque las personas sienten que no se están siendo productivas y puede llegar a tener todo eso. Ahora bien, esto pasa dentro del individuo y dentro de la organización. Cuando ya hablamos del factor de riesgo público, hablamos de posibles hurtos, raponazos, accidentes de tránsito y todo eso. A lo que voy es que cuando las personas salen muy cargadas del trabajo, no prestan la suficientemente atención en su caminar, en su manejar, en su, en su conducta social a la hora de transportarse, ¿cierto? Entonces, ejemplo, sale una persona de comité irritado, mal geniado y todo eso, coge su vehículo y como tiene un alto índice de estrés o de rabia, puede llegar a causar un accidente, ¿cierto? Eso por ese lado. Ahora bien, por el otro lado Bueno, esta noche voy a hablar sobre los riesgos psicosociales, los cuales hacen referencia a aquellas condiciones de trabajo que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido y la realización de la tarea, y tienen la capacidad de afectar tanto el bienestar o la salud de los trabajadores, como también el desempeño y el desarrollo de este. También podemos cambiar la cultura de mando y formar para gestionar personas de forma saludable. Fomentar también la participación de los trabajadores en los distintos aspectos que configuran el trabajo. También podemos facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por ejemplo, introduciendo medidas de flexibilidad horaria y de jornada de acuerdo a las necesidades derivadas. También podemos adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a través de una buena planificación, como hace la asignación de tareas. Hola, mi nombre es María Clara Vélez. El día de hoy les voy a hablar sobre recomendaciones del riesgo público. Bueno, el riesgo público está asociado a factores derivados de circunstancias sociales que generan situaciones de agresión intencional de personas a personas. Dentro de los riesgos asociados tenemos violación, robo, accidentes de tránsito, extorsión y atentados. Bueno,
Dentro de las recomendaciones están cuando venimos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que no siempre tomen la misma ruta, que se vengan por rutas diferentes, porque uno nunca sabe cuando hay una persona que lo está vigilando para hacerle daño, para robarle o hasta una violación. También cuando estamos caminando, no hablar por celular. Bueno, si venimos en moto, abrocharse el casco. Cuando estamos en el carro, tener las ventanillas cerradas. También cuando estamos caminando, no pasar por sitios oscuros. Bueno, esas son las recomendaciones más, pues de lo que más pasa. Por eso siempre tenemos de tener mucho cuidado. También otra de las recomendaciones es andar en la billetera con poca cantidad de dinero. Bueno, listo. Esas son las recomendaciones más relevantes que hay. Muchas gracias.